Bien, vamos a ver. Aquí estamos. Bien. Bien, pueden visualizar la diapositiva, ¿no, chicos? Aún Perfecto. no, doctor. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Perfectamente. A ver, que se conecten los muchachos. Acá vimos los requisitos del contrato. A ver, que se conecten y les pido por favor no olvidarse registrarse en el chat. Bien, a ver, ¿dónde están? Tengo Denia. Ana Lisbeth está pidiendo ingresar. Perfecto. Ok. Bien, les daremos un par de segundos a sus compañeros que seguramente han ido a tomarse un vasito de agua o de refresquito. Ahí estamos. Ninos que está ingresando. Bien. Bien, me escuchan perfectamente, ¿no, chicas? Sí, doctor. Ok. Ahí está. Otra vez. Bien. Doctor, Adelante. una preguntita. Cuando dijo de las partes nominado típico y nominado Sí. atípico, el nominado es que están nombrados por la ley, ¿verdad? Sí, los contratos nominados, también conocidos como contratos típicos, son aquellos que están expresamente nombrados en el Código Civil. ¿Ya? Contrato de compra-venta, contrato de permuta, contrato de donación, contrato de arrendamiento, contrato de transacción, contrato de mutuo y todos los demás que están nombrados. Por eso se llaman nominados o típicos, porque están tipificados ahí. Y los contratos atípicos o innominados son aquellos que no están de forma expresa nombrados en el Código Civil, pero que existen y se pueden elaborar, siempre y cuando no nos salgamos del margen o del marco de lo que establece la ley. ¿Ok? Oh, ok, doctor. ¿Ya? Doctor, y otra consulta más. Adelante. Um, Es sobre el trabajo. Sí, Eh, aquí en la parte, en el punto 1, dice puntos a desarrollar, investigar lo referente a los siguientes tópicos. ¿ya? Y recién nos vamos a esta parte que dice, ¿verdad? La condición y el término o plazo para elementos accidentales del contrato según el Código Civil Boliviano. Sí, Y el otro tópico sería el contrato preliminar y el contrato de opción, ¿verdad? exactamente. Y es Ah, ya. justo lo que vamos a retroalimentar en este momento, para que les Ah, sirva de pauta. ¿Ya? está bien, doctor, gracias. ¿Ya? Justo lo que vamos a retroalimentar. Fíjense ustedes que ya ingresando al tema de los requisitos del contrato, Messineo clasifica en dos grupos los requisitos. Uno como esenciales, es decir, imprescindibles, y otros, como vamos a ver acá, solo para mostrarles, los clasifica como elementos accidentales del contrato. Y en estos elementos accidentales, fíjense,
están la condición, el término, modus, cláusula penal y la seña. En el trabajo está el tópico de la condición y el término, que vamos a ver en este momento en qué consiste. ¿Ya? Entonces, veamos qué es lo que Messineo establece como requisitos esenciales del contrato. ¿Qué dice Messineo? Según su criterio, el contrato debe cumplir con estos elementos esenciales, requisitos esenciales. Las partes, lógico. Si definimos al contrato y lo hemos definido como aquel acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica, estoy hablando de los sujetos, de las partes. Y de ahí que en cada contrato que podamos realizar, que podamos celebrar, chicos, siempre vamos a identificar a las partes, siempre vamos a identificar a los sujetos. Ejemplo, como lo decía bien hace un momento Ninoska, ¿cuáles son los sujetos o las partes en un contrato de compra-venta? Vendedor-comprador, ¿cierto? ¿Cuáles serían los sujetos o las partes en un contrato de préstamo? ¿En un contrato de préstamo, doctor? Sí. Sería el acreedor y el ¿Identificaríamos a vendedor. las partes, digamos, en un contrato de préstamo como vendedor-comprador? No, No, doctor. doctor. ¿Cómo los identificamos? Como acreedor y deudor. Exactamente, deudor-acreedor. En un contrato de anticrético, ¿cuáles serían los sujetos o las partes? Propietario anticrecista, Exacto. ¿sí Sí, o no? doctor. En un contrato de alquiler, ¿cuáles serían los sujetos? Entre propietario y Inquilino o inquilino. arrendador, Eso. arrendatario, locador, locatario, ¿sí o no? Entonces, en la medida en la que configuremos cada contrato, es esencial que las partes estén, es un requisito, ¿no? Por eso Messineo dice, es un requisito esencial. La capacidad jurídica, ¿será un requisito esencial o no? Sí, doctor. Claro. ¿Y cómo definimos a la capacidad? Como aquella facultad o aptitud legal que tiene una persona para contraer, adquirir derechos y contraer obligaciones. Lo que quiere decir que en materia de contratos, solo los que tienen capacidad jurídica pueden firmar contratos, mas no así los menores, tampoco los interdictos o aquellos que estén impedidos por ley, ¿cierto? Lo que quiere decir que para firmar un contrato tengo que ser mayor de ¿cuántos años? Mayor de 18 años, doctor. Mayores de 18 años. Claro que es un requisito esencial. ¿El consentimiento será importante en un contrato? Sí, doctor. Lógico. Es un requisito del contrato. La causa, el porqué del contrato también, aunque sea subjetivo, debe ser un requisito y además, ¿sí? Debe ser siempre lícito, ¿cierto? Los motivos, la motivación, lo que me mueve. Ojo, esto es según Messineo, ¿no? Dice, lo que ha motivado a las partes a firmar un contrato o a celebrar un contrato, que es similar a la causa, pero Messineo dice, son los motivos, no es lo mismo a la causa. Pero bueno, ¿qué me ha motivado? La necesidad, el deseo, el renovar, es un tema estrictamente personal. El objeto sí es un requisito esencial aquí y en Marte, porque el objeto es el para qué del contrato, ¿cierto? Si firmo un contrato de alquiler de inmueble, ¿cuál va a ser el objeto? El alquiler del inmueble, ¿cierto? Si voy a firmar un contrato de venta de vehículo, ¿cuál es el objeto del contrato? El vehículo que estoy vendiendo, ¿sí o no?
es el para qué del contrato. ¿Para qué estoy firmando? Para vender mi auto. ¿Para qué estoy firmando? Estoy alquilando mi inmueble. Entonces el objeto es el para qué del contrato. La forma, importantísimo, ¿cierto? Y cuando vimos en la clasificación, por las solemnidades, los contratos se clasifican en verbales y formales o solemnes. Y los formales y solemnes son aquellos que están regulados de manera específica por ley porque deben cumplir con una solemnidad, con una formalidad. 491 del Código Civil que hemos avanzado. Según Messineo, estos requisitos deben ser cumplidos en un contrato. Pero les decía, y con respecto a la pregunta del trabajo que me hicieron, que Messineo pone elementos accidentales del contrato. ¿Y por qué se llaman elementos accidentales? No necesariamente van a estar en todos los contratos, habidos y por haber, no, sino que en aquellos donde sea necesario, en aquellos donde accidentalmente se requiera de estas cláusulas, de estos elementos. ¿Qué es la condición? Y esto le sirve también para el trabajo. ¿Qué es la condición? La condición es el hecho futuro e incierto. Este auto va a cobrar eficacia legal y se va a transferir, mejor dicho, este contrato va a cobrar eficacia legal y se va a transferir mi auto a favor de mi hija siempre y cuando a fin de año me presente su título en provisión nacional. Esa es la condición para que ese contrato sea válido. Si a fin de año mi hija me presenta su certificado o su título en provisión nacional, ¿la condición se ha cumplido o no se ha cumplido? Se ha cumplido, doctor. ¿El contrato es válido o no es válido? Válido. Es válido. Pero si ocurre lo contrario, llega a fin de año y no me entrega su título en provisión nacional, más bien me entrega su certificado de notas con puro rojo como Wisterman. ¿Se ha cumplido la condición o no se ha cumplido? ¿Qué dice? No me ha entregado su título. No se ha cumplido porque no le ha entregado el título, doctor. Exactamente. ¿El contrato es válido o no es válido? No. No es válido. Esa es la condición. Y el trabajito radica en eso. No tienen que hacerme algo ampuloso. ¿Sí? Con esta explicación ya les he dado la idea clara. La condición, definida de manera muy tradicional, es el hecho o acontecimiento futuro, pero incierto. Y seguramente cuando hagan el trabajito van a encontrar, en el mismo Código Civil está, ¿la condición suspende la eficacia del contrato? Sí, como bien lo han dicho ustedes. Si a fin de año mi hija me entrega su título en provisión nacional, recién ese contrato va a ser válido. De hoy hasta fin de año, su eficacia o su ineficacia va a estar suspendida, ¿sí o no? Hasta que se cumpla o no se cumpla la condición. Entonces, estaremos frente a una condición suspensiva, cumplida si cumple y fallida si no cumple. Ha fallado. Si cumple, el contrato adquiere validez legal. Si no cumple, el contrato no adquiere validez legal y es como si nunca se hubiera firmado. Condición, hecho o acontecimiento futuro e incierto. En cambio, el término, ¿sí? En cambio, el término es un hecho cierto porque se conoce. Si yo le hago un préstamo de dinero, o Denia me presta dinero a mí y me dice, Licen, quedaremos que en 5 meses me devuelve. ¿Se conoce o no se conoce la fecha de inicio y de cumplimiento? ¿Qué dice? Se conoce. Claro, se conoce, ¿cierto? Se conoce que hoy estamos suscribiendo y conozco que en 4 meses le debo cumplir, le debo devolver. Entonces, el término es un hecho actual
y cierto. En cambio, la condición es un hecho o acontecimiento futuro de aquí a fin de año e incierto porque no sabemos si me va a presentar su título o no me va a presentar. ¿Ya? Hagan esa diferenciación. ¿Por qué son elementos accidentales? Reitero. Ejemplo, la condición. No siempre, no de manera imprescindible, puede estar en todos los contratos. A ver, un contrato de compra-venta que sea de ejecución instantánea. Aquí están los papeles del inmueble, las llaves, aquí está, y el comprador dice, aquí está su dinero, cuéntelo, firmamos y adiós. ¿Se requerirá de una cláusula de condición, de un elemento de condición? No. De pronto sí va a entrar una cláusula o elemento de condición si se trata de un contrato de compromiso de compra-venta, ¿cierto? También puede entrar un término, porque de pronto me faltan hacer algunos trámites accesorios y digo, el presente contrato de compromiso, ¿no? De compromiso está sujeto al plazo de 6 meses en los cuales el vendedor debe poner y sanear al día la documentación. Ya estoy poniendo una condición para que se firme el contrato definitivo y estoy poniendo un término de 6 meses para sanear todo. ¿Se dan cuenta? Por eso son elementos accidentales, porque no necesariamente tienen que estar en todos los contratos. Van a estar en los contratos que sean necesarios y según el acuerdo de partes prevea. ¿Listo? El modus es el modo que Messineo lo maneja como tal, si se acuerdan. La cláusula penal es no necesariamente una sanción que busque aprovecharse de la otra parte que posiblemente incumpla. No. La cláusula penal es una especie de presionar a las partes para que den efectivo cumplimiento al contrato. Ejemplo, un contrato de obra. El contratista me va a construir mi departamento en el plazo de 8 meses, modalidad llave en mano, es decir, que en 8 meses me tiene que entregar las llaves para que entre directo a vivir. ¿Cierto? 8 meses hemos pactado. Pero por si acaso, vamos a establecer una cláusula penal en la que diga que en el hipotético caso que el contratista no me entregue en los 8 meses pactados, por día de retraso establecemos una multa de $20. Cláusula penal. ¿Sí? No busca yo ganarle que yo le quiera ganar $20 por día de retraso. O sea, no estoy esperando que se retrase y para ello cobrarle $20 por día de retraso. No, simplemente es para presionar al contratista que vea su contrato y diga, uy, tengo que terminar en los 8 meses, porque hay una multita de 20 que no me conviene. Ese es el fin. Asegurar que el contrato sea cumplido por ambas partes en la fecha prevista o de la forma prevista. Ese es el fin del contrato, del elemento que se llama o cláusula penal o de la cláusula en la que ponemos cláusula penal, sanción o multa. No es otro el fin, no es que yo me aproveche como contratante y diga, ojalá se atrase, así le voy descontando $20 por día de sanción, le voy a multar. No. El objetivo es que siempre prevea de que hay una cláusula de sanción por retraso, llamada cláusula penal, y que me garantice de alguna manera a mí como contratante de que el contratista me va a cumplir en el término pactado. ¿Ya? Y la seña es lo que conocemos como anticipo. Ejemplo, en un contrato de compromiso. A ver, de compra-venta, digamos. Un contrato de compromiso de compra-venta. Estoy interesado en comprarte el bien y como seña, como anticipo, te voy a dejar $10,000. Firmaremos el contratito de compromiso de compra-venta. Me dirás en qué plazo firmamos el documento definitivo y en ese plazo me entregas la documentación y yo te pago el saldo. Eso que dejamos como anticipo se llama seña y funciona generalmente en los contratos de
compromiso de compra-venta, compromiso de alquiler, compromiso de anticrético. Te estaré dando esta ceñita, ¿no ve? ¿Sí o no? Que los hacemos nosotros día a día. Bien. En ese Doctor, una sentido, consulta. Mil adelante, disculpas. Antes, adelante. doctor, mil disculpas. Esta seña, por ejemplo, es conocida como la famosa arras que dicen, ¿verdad? ¿O Así estoy es. mal? No, así es. A ver, bien que me has hecho recuerdo. En los contratos de compromiso, generalmente, por excelencia, de compra-venta de inmuebles, lotes, vehículos o de algún otro derecho o acción, si las partes acuerdan, para darle más seriedad, para meterle un nivel de presión pero bárbaro, dicen muy bien, este contrato de compromiso de compra-venta que sea con arras, 537 y 538 del Código Civil. Arras confirmatorias y arras penitenciales, así se llaman. ¿Ya? Ambas tienen el mismo efecto. Ambas tienen el mismo efecto. Eso lo vamos a llevar más adelante porque es un temita aparte. De más está decirles, chicos, que hay que tener mucho cuidado como abogados y ser muy responsables como abogados de asesorar a nuestros clientes qué significa firmar un contrato con arras. ¿Ya? No es tan no importante como parece. Muy bien, estoy interesado en un lote de terreno del que me piden $70,000 el costo. Estoy especulando, ¿no? Un precio cualquiera. 70,000 el comprador me pide. Yo quiero asegurar la compra de ese lote. Pero veamos que revisados los papeles, falta aprobar el plano, hacer la inscripción catastral y pagar los últimos 2 impuestos, por así decirlo. Pero me interesa el lote. Converso con el propietario, reviso la documentación y le digo falta esto y el propietario dice sí, pero se subsana. Perfecto. Entonces hagamos lo siguiente. Yo tengo la plata. Don Manuel, yo tengo la plata. $70,000. Pero como falta hacer algunas cosas, firmaremos un contrato de compromiso de compra-venta de lote. Perfecto. Yo le voy a dar una seña, un anticipo de $20,000. Pero quiero que este contrato, esta seña tenga arras. ¿Qué quiere decir? Como yo estoy seguro, y esa es la característica que tenemos que tomar en cuenta como abogados, al preguntarles a nuestro cliente, ¿usted tiene la plata? ¿Está seguro que en el término que vamos a suscribir va con, doctor, tengo la plata, doctorita, tengo el efectivo? Por eso estoy pidiendo que sea con arras. ¿Qué quiere decir? Firmamos el contrato de compromiso de compra-venta, establecemos que el precio total es de $70,000 y en el presente compromiso de venta estoy dejando como seña o parte de pago de 20,000. Perfecto. En el plazo de 6 meses va a sanear la documentación, va a registrar todo lo que falta y culminado el plazo vamos a firmar la minuta definitiva en la que yo como comprador le voy a reintegrar el saldo de $50,000. Perfecto. Arras. Si yo no pago el saldo en el plazo pactado para suscribir la minuta definitiva de compra-venta, pierdo los $20,000 que he dado como seña. Yo que he pagado. Pierdo la seña. Se lo agarra el vendedor. ¿Por qué? Porque yo he sido el que ha incumplido. Pero si llegado el término de la firma definitiva, de la firma de la minuta definitiva de transferencia, el que incumple es el vendedor, me debe devolver el doble. ¿Se dan cuenta? Esas son las arras. Por eso les digo, hay que ser muy responsable al asesorarles cuando a veces los clientes manejan que sea con arras, que sea con arras.
Si está seguro y tiene el respaldo para poder cumplir, adelante. Le ponemos arras 537 y 538 del Código Civil. Pero si no está seguro, hay que explicarle. ¿Sabe qué? ¿En qué consiste? No, me van a prestar, doctor, es seguro. Le explico. Si usted no cumple, y usted es el que está dando la seña, y está pidiendo que sea con arras, si usted no cumple, pierde el monto entregado en seña. Lo pierde, porque está usted incumpliendo. Pero si el que no cumple es el vendedor, entonces las arras determinan que le devuelva no los 20.000, sino el doble. Es decir, 40.000. Ahora le vuelvo a preguntar. ¿Está seguro de que firmamos con arras o de pronto podemos firmar con una cláusula penal? Así por retraso, por demora, con una multa. Entonces las partes toman la decisión en función al asesoramiento que nosotros les estamos brindando, chicos. ¿Listo? Esas son las arras Nino. Que los vamos Muchas a ver en un gracias. tema aparte para poder manejar cuándo se manejan las penitenciales y cuándo se manejan las confirmatorias. Pero el efecto jurídico es el mismo. ¿Ok? ¿Está bien, chicos? Sí, doctor. ¿Ya? Sí, Bien. doctor. Hemos visto los requisitos esenciales que propone Messineo y hemos visto los elementos accidentales que propone Messineo. Nuestro Código Civil, a partir del artículo 452, establecen cuáles son los requisitos del contrato. Y reconoce a 5 y además, de forma adicional, podríamos decir expresa accidental, porque están expresamente determinados en el Código Civil la condición y el término, lo configura como si fueran algunos requisitos, pero casuales, accidentales. Pero 5 reconoce como requisitos del contrato: el consentimiento, la capacidad, el objeto, la causa y la forma. Indispensables, imprescindibles. Consentimiento, objeto, causa, forma y capacidad. 5. ¿Qué es el consentimiento? Ustedes lo saben. Es la manifestación de la voluntad o la aceptación. Manifiesto, consiento, sí. Siempre hicimos la comparación con el matrimonio, ¿no ven? ¿El matrimonio es un contrato? Sí, porque hay un acuerdo entre la pareja. Quiero casarme contigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo también quiero. Es el acuerdo. ¿Dónde refrendan el consentimiento? Ya sea ante el oficial de registro civil o ya sea ante el padre en el ámbito religioso. ¿Qué preguntan estos señores? ¿Van a ratificar su consentimiento ante Dios o ante los hombres? La. Pedrito de los Palotes, ¿aceptas por esposa a Catalina de los Jardines? ¿Qué dice Pedrito? Sí, manifiesta su aceptación. Mariquita de los Jardines, ¿aceptas a Pedrito de los Palotes? Sí, acepto. Manifiesta su consentimiento. Lo mismo ocurre en los contratos. Capacidad, por demás decirlo, mayoría de edad, capacidad jurídica, facultad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Cierto? Objeto, el para qué del contrato. Ahora, cuando vimos el objeto, establecimos que al mismo tiempo este requisito del contrato llamado objeto debía cumplir con 2 otros requisitos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuáles son estos requisitos del contrato?
¿Mm? Un objeto debe ser Lícito, doctor, y posible. muy bien, debe ser lícito y debe ser Posible, doctor. posible, exactamente. Exactamente. La causa, lo propio, debe ser lícito y también debe ser posible. Los dos van de la mano. La forma es la silueta del contrato, dijimos. Pero el Código Civil, en nuestro caso, en nuestra legislación, nos ordena, no nos pregunta, por favor. Dispone, ordena. No dice podrán, no. No dice. Dice, los siguientes actos jurídicos y documentos o contratos deben realizarse en documento público, 491 del Código Civil. Contrato de hipoteca, contrato de antícresis, contrato de donación, contrato de subrogación. ¿Qué nos está diciendo? Nos está imponiendo la forma en la que deben celebrarse esos contratos. Que si no cumplo, no estoy cumpliendo con el requisito de la forma. Y si no cumplo con un requisito, ¿el contrato es nulo o es válido? ¿Qué es? Si no cumplo con un requisito, ¿tiene valor o no tiene valor legal? No tiene, doctor. No tiene valor legal. Hay que cuidar mucho ese tema en los contratos, les había dicho, ¿cierto? Bien. Por otro lado, la condición y el término están en el Código Civil, por eso les he puesto el trabajo práctico para profundizar el tema de la condición y el término. Información van a encontrar N. Lo que no quiero que hagan es un copy-paste de internet o de algún libro. Revisen, lean, cotejen con el Código Civil, ¿no? Y hagan su síntesis, porque el trabajo es limitado, no es extenso. ¿Listo? El contrato preliminar, chicos, es el contrato de compromiso, que lo hemos visto. Preliminar, antes del definitivo contrato. Antes. Llamado contrato de promesa o contrato preliminar, lo mismo. Generalmente los compromisos, los contratos de compromiso de compra-venta, de alquiler, de anticrético, preliminar, antes del contrato definitivo. ¿Cierto? Eso es lo que vimos en el tema de los consentimientos. Además, en el tema del consentimiento, chicos, por favor van a repasar el tema de los vicios del consentimiento. ¿A qué me refiero? Error, violencia, dolo. Vicios del consentimiento. Lo hemos revisado. El error viene a ser, dijimos, la falsa apreciación de la realidad o de la verdad. Y hay error esencial, error sustancial y error de cálculo. Todo está en el material que hemos avanzado. En las diapositivas también que las tienen en plataforma. La violencia puede ser física, generalmente para lograr el consentimiento es la física, la amenaza, ¿no ve? Psicológica. Y el dolo, la intencionalidad, la premeditación y todo lo demás. Que ustedes conocen perfectamente, que al viciar el consentimiento, ¿sí? Prácticamente pueden invalidar el contrato, ¿cierto? Pueden invalidar el contrato. Bien. Entonces, eso es lo que quiero que revise. Finalmente vimos, y hasta donde alcanza hasta donde alcanza a ver, aceptar. Bien. Hasta donde tiene alcance que les decía el examen del primer parcial, ya, hasta donde tiene alcance es hasta el tema de interpretación de los contratos,
que en este momento vamos a ver que se ha desaparecido, creo, por acá. Donde vamos a ver qué es interpretar los contratos, lo hemos visto. ¿Qué es ambigüedad de los contratos? ¿Cómo deben ser se acuerdan las cláusulas? Deben ser claras, deben ser confusas, deben tener muchas interpretaciones, ¿cierto? Ahí está. Interpretación de los contratos. ¿Cómo interpretan los jueces? ¿Se acuerdan? Ahí están las teorías. Pero independientemente de las teorías, vimos ya las reglas para intención común de las partes. Esto es muy importante. En la interpretación de los contratos dijimos, se debe averiguar cuál ha sido la intención común de ambas partes y no solamente referirse al contenido literal gramatical de las palabras. No se olviden que los jueces, a momento de interpretar los contratos, ¿sí?, para determinar cuál ha sido la intención común, también se fijan u observan la conducta, el comportamiento de las partes en un proceso. ¿Ya? Para una buena interpretación se deben evitar las cláusulas ambiguas, dijimos. Es decir, aquellas cláusulas que puedan ser susceptibles de interpretarse de distintos modos. ¿Sí? Por eso se recomienda que un contrato sea lo más claro posible, lo más preciso posible, lo propio. Debemos evitar usar términos que llamen a una doble o triple interpretación de los contratos. El juez va a determinar qué interpretación toma en relación a la intención común que han tenido las partes. Nos sugieren siempre, ¿sí?, usar aquellos términos que no generen confusión a las partes. Y debemos guardar un orden en las cláusulas. ¿Para qué? Para que todo el contrato se interprete una por medio de las otras. Una secuencia. Una secuencia debe haber. Eso lo vamos a aprender cuando estemos ya en el tema de redacción de los contratos, ¿ya? De qué manera debemos ordenar las cláusulas, qué secuencia les debemos de dar para poder hacer una interpretación correcta de estos contratos. ¿Listo? Expresiones generales, ¿sí? Dice que debemos ser muy específicos, no muy genéricos, eso nos está diciendo. Podemos explicar en alguna cláusula alguna condición o estipulación que celebremos o acordemos con las partes, sí, de manera muy breve, de manera muy clara, no muy extensa, ¿cierto? Entonces, el juez, a momento de interpretar todo aquello, va a tomar y va a revisar cuáles son estas interpretaciones que se deben o no deben tomar en cuenta. ¿Ok? Hasta este tema que vimos, que lo estamos revisando en este momento, es prácticamente el tema del examen, los temas del examen. La simulación de contratos es un tema cortísimo, ¿no? Esa es la noción, que ustedes lo tienen también. Es disfrazar un documento verdadero por uno falso que no debe dañar a terceros, sino que simplemente, ahí está, tiene efecto entre las partes. Bien, chicos, esos van a ser los temas del examen. Así retroalimentado. Denle una buena leída. Se nos va a cortar en algún momento ya la segunda sesión. Cualquier duda, si gustan, me pueden escribir al WhatsApp. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Ya, listo, chicos. Y esas son las condiciones del trabajo, como les he explicado. No sean muy ampulosos, sean precisos. Por eso está limitada las hojas. Que tengan buenos días y nos vemos el día lunes entonces. ¿Listo? Igualmente, doctor. Listo. Buen fin Gracias de a semana. ustedes, chicos. Hasta luego. Chao. Chao. Que les vaya bien. Luego, doctor. Hasta luego, chicos.